El coronavirus ya está entre nosotros. ¿Cómo estamos parados en México para enfrentarlo? Tenemos los recursos, tenemos un plan, tenemos programas, tenemos una planeación de contención. De esto y más, en La Mira. El coronavirus ha generado problemas de orden económico que podrían en algún momento llevarnos a una recesión. Esto también afectaría fuertemente a nuestro país. Dicen los que saben que la única solución frente al coronavirus es adquirir la inmunidad del rebaño. El problema es que tardará en llegar esa solución. El coronavirus es un desafío global con implicaciones nacionales, pero no solamente de salud, implicaciones de salud, pero también financieras, económicas, diplomáticas, migratorias. En La Mira, comenzamos. Pues el coronavirus ya está en México, está entre nosotros, el llamado virus del siglo. Y en el mundo no hay un plan global de contención de esta pandemia, que es una epidemia sin control. En México, ¿cómo estamos parados para enfrentar esta enfermedad que ya llegó y que se va a propagar de manera geométrica y no se detiene con discursos ni con buena voluntad, sino con acciones muy concretas para acotarlo, para aislarlo, como ha hecho China? Aquí, ¿cómo estamos? Lo primero que había que decir es que no va a haber vacuna. Si no hay tiempo suficiente ni capacidad de investigación para desarrollar la vacuna, lo cual hace que pues, la mayoría de los especialistas en el mundo están utilizando un término para decir cuál es el remedio, que lo llaman inmunidad del rebaño. Es decir, que los seres humanos desarrollamos, digamos, capacidad de reacción, nos inmunizamos y entonces eso hace que se contenga el virus. Parece que esa es la verdadera solución para dejar de engañarnos. Y a partir de eso, la pregunta es cómo le hacen las sociedades para vivir el pico, como le pasó a China. Y contuvo. Y cuando llegas al pico empieza a bajar. El problema es esa llegada al pico. En México apenas vemos la cima de esa crisis, pues como vemos la cima del Iztaccíhuatl. Y ahí sí, desde luego, la pregunta es si podemos sobrepasar y salir bien librados de esa montada. Ahora, el tema aquí es hasta dónde esto termina por afectar, por supuesto, cuestiones de salud y, por supuesto, también una afectación de orden económica en términos de lo que está sucediendo en el mundo. Y creo que esto es importante porque esto está por un largo tiempo. Dicen que, bueno, pues estaríamos en posibilidad de contener esto en la medida en que en la parte del hemisferio norte, pues llegase ya la primavera y empezase esto a calentarse un poquito y el virus como tal, pues no tiene posibilidades reales de sobrevivir. Pero esto, pues todavía tardaría en varias zonas, por lo menos un par de meses. La mortandad, estamos hablando de entre un 2 y 3%. Estamos hablando del mismo problema de la influenza, o sea, personas mayores, personas con problemas de salud cardiorrespiratorias o con algún tema mucho más difícil. Pero lo que sí es más grave es el tema de la forma como se contagian y cómo controlarlo. Aislar, dicen ahora, ese es el problema, y para eso tienes que tener protocolos. Y decía Pablo, y en México que, pues por lo pronto hay unos cuantos casos, y pues ayer escuchaba a alguien que decía, este es un problema, es cierto, de planificar algo y de mucha suerte, de muchísima suerte para tratar de evitar que esto termine como le sucedió en Italia, convertido en un verdadero problema nacional que tiene allá pocas posibilidades de resolverse en el corto plazo. Bueno, es un problema de planificación y tenemos experiencia en eso. Cuando fue lo del H1N1, se hizo lo que había que hacer, porque es lo que ocurrió con el SARS, lo que ocurre con el coronavirus, con cualquier otra epidemia de estas características, que es aislar, bloquear, evitar lo que se llama la matemática del contagio, que pase de 2.1, 2.3, como está ahora, por cada contagiado que contagia a otras personas, a que sea por lo menos de 1 a 1.
Y como tú decías, no hay a la vista una vacuna. Pero yo lo que creo que es importante es la planificación. No sé qué tipo de planificación hay porque no se ha dado a conocer. No sabemos cómo... Ha habido críticas incluso hacia cómo se había llevado adelante lo del H1N1 y me llama profundamente la atención el debate que tuvieron el subsecretario López-Gatell con Mario Delgado cuando Mario Delgado propone un paquete de 25.000 millones de pesos para atender esto y López-Gatell dice no es necesario. A ver, hoy se están reuniendo los ministros de finanzas de todo el mundo precisamente para ver los paquetes financieros que se necesitan. Y creo que Mario Delgado tiene razón por una sencilla razón. Mario Delgado era secretario de Finanzas de la ciudad cuando fue el H1N1 y sabe los costos enormes que tiene la aparición simplemente de un virus. Ahí hay una señal importante de la falta de planeación y de una estrategia de contención. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, propone un fondo especial de emergencia de 25.000 millones de pesos para enfrentar el caso del coronavirus. López-Gatell, lo señalas tú, dice no es necesario. La OSD recomienda de inmediato multiplicar el gasto en infraestructura hospitalaria, porque como señalan, no hay vacuna, pero sí tienes que tener respiradores artificiales, infraestructura hospitalaria, dónde poner a la gente en camas, dónde aislar, etcétera. Se necesitan recursos. Y vemos que la Secretaría de Salud en el primer mes de este año gastó 57% menos que en enero del año pasado. Es decir, se tiene la cifra de enero del primer mes del año y ahora que atrajo el INSABI, ahora que todo va a ser gratuito porque no hay seguro popular, gasta 57% menos. Es la dependencia con mayor subejercicio de todo el gobierno federal. Es decir, creo que estamos dando palos de ciego ante un fenómeno que es extremadamente serio. Aparte de la trampa o travesura que tiene este virus, es que no es asintomático. Entonces tarda uno mucho en identificar que lo tiene y que puede ser contagioso. En ese sentido, tanto la conferencia de principios de semana como las que se están dando en la noche, pues advierten, por lo menos el primer paso, ¿no? Y es detectar patrones migratorios, es decir, cómo lograron, por ejemplo, detectar a esta chica que tenía coronavirus en Chiapas. Pues no fue porque tuviera síntomas, sino porque había viajado junto con otras personas que estaban en otro lado, ¿no? Creo que era en Sinaloa, y entonces detectaron que esos estudiantes habían estado en Italia. Entonces, lo que haces sí es, y lo puedes hacer hoy, en una primera fase, detectar patrones. Ahora, el segundo momento es con quién estuvieron en contacto, y aquí es donde decía Jorge, es decir, en efecto, a sus entornos los podrían estar afectando. Yo creo que en esta fase 1 y esta fase 2 sí saben qué hacer. Lo que no está dispuesto López-Gatell, esa es mi impresión, Pablo, es ir a la fase 3 desde el principio. Porque lo que sí sabemos es que si se exagera, lo que haces es contagiar el miedo, lo que hace es contagiar los mercados, lo que hace es contagiar la economía, en un momento donde quizá no lleguemos a la fase 3. Yo lo siento a Salud más como moderando paso a paso la crisis que aventando todo el paquete y todo el carro de un solo golpe. Es que el problema radica también en el manejo propio de los recursos, porque no tienes suficientes y los que tienes no los has sabido utilizar, y que es una combinación un poco entre escasez y mala planeación. Mala administración, no los gastas. Ese es lo que estamos atorados. Y tienes otro problema que creo que también es importante, que es el hecho de que esto te va a generar un serio problema económico en el mundo, de una parálisis mayor a la que ya tenías, y esto te va a pegar fuerte. En México hablábamos de un crecimiento, si nos va bien, de un 1% para este año. Si esto si nos va bien... 0,5. Entre 0,5 y 1,5. Ahora, imagínate nada más con una pandemia de esta naturaleza, empezar a restringir gasto para tratar de cuadrar cifras en medio de una crisis de salud de esta naturaleza. En eso coincido contigo, te tendrías que ir despacito, pero con un plan que te diese certeza en todo sentido, ¿no? Y creo que hoy
además de la locura mundial donde nadie sabe, porque la incertidumbre es lo peor que te puede suceder y nadie sabe hasta dónde puede llegar esto, el problema es si tienes la capacidad de generar confianza o si esto se te va de las manos, y creo que sería lo más peligroso. Sí, coincidiendo con que así se debe hacer, va a ser la fase 1, fase 2, fase 3 y de acuerdo a cada fase vas implementando las medidas. Lo que no se ve, y eso cuando hablo de planificación me parece preocupante, es una planificación global. O sea, porque esto no es solamente, es un problema de salud, por supuesto que es un problema de salud, pero es un problema económico, es un problema político, es un problema incluso de flujos migratorios. Otros países están tomando medidas incluso preventivas que pueden ser discutibles o no, de cerrar ciertas fronteras, cerrar ciertos vuelos, pero no se ve un control en todas las áreas, no hay un programa integral que te permita decir, bueno, económicamente vamos a hacer esto, financieramente vamos a hacer lo otro. Por eso me parece importante lo de los 25.000 millones de pesos, para tener un fondo para atender todas las cosas que se van a derivar de esto y que no son solamente las derivadas de salud, siendo las derivadas de salud quizás las más importantes. Sí, iniciamos con que no hay un plan global de contención. China, ¿por qué logró, porque ahí nació este virus, por qué logró frenar el pico y va para abajo la enfermedad en China? Porque tomó medidas sin preocuparse de que exageraba. Es decir, de inmediato aisló a la ciudad de Wuhan y impidió viajes, movilidad, bloqueó el lugar. Y en China no se expandió como se ha expandido en lugares como Italia y también como Japón y Corea. Cuando se trata de vidas humanas, no sé qué quiere decir exagerar, porque estamos ante algo desconocido. Y lo otro, lo que señalaba Cesra, el tema económico es muy fuerte. Esperamos que China, en estos 3 primeros meses del año, tenga un crecimiento negativo, lo que implica para el mundo crecimiento negativo de China, que ya está pegando en la industria automotriz. Las manufacturas chinas no están llegando a la industria automotriz de México. Sí nos va a pegar. Hay un pronóstico de crecimiento de 0.7 del Banco de México, por lo cual, con esta crisis, obviamente tendremos un crecimiento otra vez de 0 o bajo 0. Yo lo único que te diría es que China lo puede hacer porque además tiene los mecanismos represivos para hacerlos. O sea, ahí te cierran una ciudad y de veras nadie sale y pase lo que pase. Cuando tú te vas al caso italiano, pues no, o sea, se les fue de las manos, la movilidad en Europa no la puedes contener de la misma forma que la tienes en China. Por eso decían que el coronavirus era como la pasta, la inventaron los chinos y la difundieron los italianos. Ahora, ciertamente no tienes instancias globales con fuerza y capacidad de enfrentar estos temas. O sea, siguen siendo gobiernos nacionales en una época de nacionalismos. Pero bueno, es un tema que seguramente vamos a poder hablar después. Así es. Bueno, terminó, se acabó el tiempo, nos vamos. Esto fue En la Mira. Muchas gracias.